Muy buenos días, estamos aquí martes 12 de agosto, ya mismo quincena del octavo mes del año, se me ha ido rapidísimo. ¿Cómo estás, Diana? Te extrañamos aquí en la cabina, ¿qué tal? Gracias, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este martes la verdad que se siente con sabor a lunes, después de este feriado tan cortito que tuvimos por el primer grito de independencia, y yo gustosa de acompañarlos nuevamente desde ahora en adelante, esperemos sin interrupciones. La semana pasada tuve yo una jornada maratónica en la frontera norte por una cobertura especial que después ya la podrán conocer con más detalle también en Vistazo, para el medio también por el cual colaboro. Y bueno, también conociendo un poco las realidades de allá de la frontera norte, es un tema bastante delicado. Uno vuelve después de esos viajes con otra perspectiva, incluso del mundo, reflexiones. Sí, te encuentras sí. con cada caso, y cada caso es un mundo diferente. No, la gente no se va de su país porque quiere, sino porque los obligan, y a pesar de haber pasado tantas malas situaciones, ellos anhelan en algún momento volver. Así es, Diana. Bueno, en todo caso, bien, porque estás tranquila, estás feliz, estás descansada, supongo yo, Sí. extrañándonos aquí en la cabina. Por supuesto. Y trabajando en lo que te gusta, que es lo más importante, Así es. haciendo las coberturas. Y sí, y continuamos también por acá con las noticias en esta semana un poquito corta, en la 96.9 en Voces y Opiniones. Queremos contarles que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, se analiza un pedido planteado alrededor del asesinato del comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, es decir, de la FAE, Jorge Gabela Bueno, y de la información al Estado ecuatoriano. La Procuraduría General del Estado solicitó a la Corte Constitucional que le remita los expedientes que reposan en sus archivos respecto de una acción extraordinaria de protección en la que ordenó la reconstrucción del tercer producto o informe legal que elaboró al perito argentino Roberto Mesa Niela dentro de una investigación no judicial del asesinato Gabela ocurrido en el 2010. Así también en otras noticias tenemos una pregunta. ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados como 5 estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del 25% en sus ventas por esta actividad para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley? La pregunta que el presidente Daniel Noboa quiere someter a consulta popular. En caso de que esta pregunta reciba luz verde por parte de la Corte Constitucional y luego vaya a las urnas y logre el sí, no implica ningún cambio ni modificación a ningún artículo de la Constitución. Es un buen punto, la verdad. Y es una de las preguntas, creo, de relleno de cada consulta popular que se realiza acá en Ecuador. Siempre está el tema de los casinos, ¿no? Y la verdad es que yo no entiendo. Yo creería que deberían hacer más controles en las compras públicas que en temas de casinos. Siento que los casinos de alguna forma es una forma de entretenimiento, llama al turismo, incentiva ciertos sectores económicos. La verdad es que, en mi opinión, no creo que esto pueda afectar tanto un tema de lavado de activos. De hecho, hasta podría incrementar el tema del turismo, ¿no? Sí, y eso yo también me pongo a pensar, quizás que otros países cercanos a nosotros tienen esta restricción. Tú vas a Colombia, puedes ir a un casino, vas a Perú, puedes ir a Chile, también un casino. A Brasil ¿sabes? Dejaría de ser Brasil si no tuviera casinos. Imagínate, y hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo una vez entré por curiosidad a un casino en Lima y vi a puros adultos mayores. No, es que Ajá. sí. Y bueno, pero no se los veía en mal plan. No, o sea, es parte de su entretenimiento. Como un juego, ¿no? El año pasado, hay una anécdota, el año pasado tuve la oportunidad de ir a un crucero, y en el crucero había un piso solo de casinos. Dios mío, esos señores, los adultos mayores, no conocieron ninguna playa, no conocieron otro piso del barco, solo el casino de las moneditas, el chile. Sí, ahora ahí es está parte del entretenimiento. También ahí está el tema de la ludopatía, ¿no? Que puedan quizás excederse, pero eso ya depende de cada persona. O sea, ahí que ya se pongan las autoridades quizás en esa parte, aún hacer a la par una campaña de concientización, está bien,
pero darle las opciones. Así es, Diana. ¿Por qué no tener esa oportunidad de elegir? Pero bueno, continuamos con más información aquí en la 96.9 FM. Son las 7:47 de la mañana. Y además, mediante el decreto ejecutivo 81, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, designó como nueva delegada en la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, COSEDE, a una nueva autoridad. Además, el Ministerio de Producción y Comercio Exterior explicó que la nueva exoneración 2x2 se aplicará para los envíos realizados exclusivamente a través de servicios postales de Ecuador. Solo los paquetes de hasta 2 kilómetros y hasta $2 estarán exentos de tributo. La categoría 4x4 para los envíos de paquetes de hasta 4 kilogramos valorados hasta en $400 se mantiene sin cambios, es decir, quienes compren por esta modalidad seguirán pagando el arancel fijo de $20 por paquete. Y esto dio de qué hablar mucho el fin de semana. Sí, yo vi que la gente estaba muy indignada. Decían, bueno, a partir del feriado, entre gallos de medianoche, se lanzaron el decreto ejecutivo, pero yo no sé en qué tanto podría afectarte. Tú que manejas más temas económicos, ¿crees que esto sí podría afectarnos? Vamos ahora a profundizarlo justamente con una nota que sacó Primicias y se plantea justamente esta pregunta. ¿Qué incluye entonces el nuevo decreto? Básicamente se mantiene una tarifa arancelaria fija de $20 por paquete a las compras personales que entren en la categoría 4x4. Eso queda igual. Pero ahora hay una nueva exoneración llamada 2x2 para servicios postales, es decir, para paquetes comprados en internet y que ingresen al país a través de un courier. Bajo esta exoneración considerada en el decreto, solo los paquetes postales de hasta 2 kilos y hasta $2 estarán exentos de tributo. La exención se aplica solo para bienes que sean comprados para uso personal y no para fines comerciales, mientras que aquellos paquetes que ingresen por vía postal y superen los límites del 2x2 deberán ser declarados correctamente y pagar el arancel correspondiente. Según el SENAE, el objetivo de la medida es garantizar un comercio justo, evitar distorsiones detectadas en el uso del mecanismo y asegurar un tratamiento equitativo para todos los usuarios. Además, debe saber que la exención para los paquetes 2x2 que ingresen por servicio postal no entrará en vigencia hasta 8 días después de su publicación en el registro oficial, para que el SENAE y la empresa de servicios postales puedan realizar las coordinaciones respectivas que permitan su correcta implementación. Entonces vemos que hay digamos que para dos segmentos, ¿no? Para aquellos que entran en la categoría de 4 kilos y para los que entran en la categoría de 2 kilos. Entonces, creo que igual hay que hacer una ampliación mucho más profunda de parte del SENAE para que las personas puedan saber un poco, quizás a manera de ejemplos reales. Si yo compro esto y traigo esto, ¿cuánto equivale? O sea, no, la verdad es que yo conozco muy poco el tema de envíos postales, pero de $2 me parece una cantidad que casi no va a pasar. Así es. Bueno, en todo caso, todavía no está en vigencia. Recordemos que hay 8 días para que puedan aplicarlo. En este caso, el SENAE tiene que poner esta disposición. Así que veamos más adelante qué otras novedades hay al respecto. Así es, mi querida Diana. Y tenemos más noticias. Así es. Y es que hoy está convocada una marcha por el presidente Noboa. Y hay una gran interrogante. ¿Qué pasará con las leyes demandadas en la Corte Constitucional? Hagamos un antecedente respecto a lo que ha sucedido. Así es, la Corte Constitucional aún enfrenta una ardua tarea respecto a 3 leyes cuyos 17 artículos fueron suspendidos provisionalmente, en medio de fuertes presiones por parte del gobierno y diversas organizaciones a la espera de un fallo definitivo. De hecho, tras la decisión de la Corte, el presidente Daniel Noboa convocó para este 12 de agosto a una manifestación en Quito hacia la sede del organismo. Esto ocurre 5 días después de que cientos de personas, convocadas por 30 organizaciones, se movilizaron también hacia la Corte para respaldarla.
El trámite apenas arrancó el pasado 4 de agosto del 2025, cuando dos tribunales admitieron las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, que se cuentan por decenas. Desde entonces corre un plazo de 15 días para que la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y la Procuraduría General del Estado respondan formalmente a estas acciones, es decir, hasta la tercera semana de agosto. Estas decisiones se enmarcan en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que a primera vista podrían afectar derechos fundamentales, dijo la Corte en un comunicado oficial. Ahora, hay un plazo para la resolución. El constitucionalista Emilio Suárez dice que demandas de este tipo demoran años para un fallo definitivo en la Corte, pero resaltó que en este caso los jueces de las salas de admisión han pedido al Pleno que priorice su tratamiento por la trascendencia nacional que generan. Si se prioriza, es probable que la sentencia se emita en 4 o 6 meses desde la admisión. Incluso podría resolverse antes de fin de año por la coyuntura y presión social, señala Suárez. Mientras tanto, se mantienen suspendidas la aplicación de 17 artículos que tienen que ver con el conflicto armado interno, el indulto presidencial diferido, grupos armados organizados, entrega de información de comunicaciones telefónicas sin orden judicial, plazo para transformación de algunas cooperativas en bancos, entre otras. Entonces, todos estos son algunos de los puntos que van a ser tocados durante esta marcha. Bueno, digamos que el propósito de la marcha, en 15 días vence el plazo para que la Presidencia, la Asamblea y la Procuraduría respondan sobre las demandas contra las 3 leyes defendidas por Daniel Noboa, y este 12 de agosto el Ejecutivo marcha hacia la Corte Constitucional en Quito. Y gracias, bueno, tenemos también un invitado que nos podría hablar y dar detalles sobre lo que sucede dentro de la Corte Constitucional. Y hablando de este tema, es preciso también mencionar que una de las preguntas que incluye la nueva consulta popular es precisamente poder someter a los jueces de Corte Constitucional a un juicio político, lo que no ha pasado porque no está establecido en la Constitución. Al respecto, tenemos una nota en internet que menciona que la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, afirmó que la Corte Constitucional del Ecuador no está sujeta a ningún tipo de controles y que no tiene límites. Sin embargo, aunque la Corte es independiente de controles políticos, sí posee límites constitucionales y mecanismos legales que regulan su actuación. Los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser sometidos a juicios políticos, a diferencia de ministros y otros funcionarios públicos, porque así lo menciona la actual Constitución. Están sujetos a evaluación de gestión y controles legales, aunque no por órganos políticos. Pueden ser investigados penalmente por Fiscalía y juzgados por la Corte Nacional de Justicia si cometen delitos. La afirmación de la ministra de Gobierno Zaida, dice este medio de comunicación, quien aseguró que la Corte Constitucional está por encima de todos y no tiene ningún tipo de límites, además de no estar sometida a control político ni a la Contraloría Social. Aunque la Corte Constitucional goza de independencia y es el máximo órgano de control constitucional, no es correcto afirmar que no tiene ningún tipo de límites. Existen mecanismos legales para evaluar su desempeño y límites establecidos. Bueno, esta es una gran pregunta porque justamente en el artículo 431 nos menciona que los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicios políticos ni podrán ser removidos por quienes los designen. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de las autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometen en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de responsabilidad civil, en caso de responsabilidad penal, únicamente serán acusados por la fiscal o el fiscal general de la Nación y juzgados por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para cuyos efectos se requerirá el voto conforme de las 2/3 partes de los integrantes.
Su destitución será decidida por las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Constitucional, el procedimiento y los requisitos y las causas que determine la ley. Eso menciona el 431 de la actual Constitución, que se pretende reformar con la pregunta 6 de la nueva consulta popular. ¿Crees que es necesario que jueces de la Corte Constitucional también estén sometidos a juicio político, mi querida Dianita? La pregunta es ¿por qué no? Sí, ¿verdad? O sea, tengo mis criterios encontrados. Mis criterios encontrados, ¿por qué no? Pero entiendo que quisieran tener una institución como que libre de políticas, libre de ideologías y que esté, digamos, no me gusta decir que esté por encima, pero que sí tenga un control objetivo e imparcial respecto de otras instituciones del Estado. Creo que esa es la idea, ¿no?, de la Constitución, pero bueno, también podría ser problemático porque hoy tenemos al Ejecutivo, obviamente, que tiene una ideología marcada, y también tenemos a una asamblea que tiene una ideología muy marcada, igual que el oficialismo, o sea, que el Ejecutivo. Y tal vez tener una Corte Constitucional podría ser un contrapeso a esa ideología. Puede ser que ese es el destino que le quiere dar, o este es el efecto que le quiere dar la Constitución, pero igual para eso tenemos a un invitado que nos va a hablar con mayor detalle. Así es, eso sobre lo que sucede en la Corte Constitucional. En el siguiente bloque creo que es bastante interesante darle profundidad a este tema. Entre otras noticias, les contamos que la muerte de 12 bebés en el hospital de Guayaquil y el desabastecimiento de medicinas e insumos que sufren los hospitales del sistema público provocó la reacción de los médicos de Ecuador. En un comunicado de prensa, el Colegio de Médicos del Guayas pide al presidente Daniel Noboa que declare en emergencia el sistema de salud. Jamás puede congelarse o hacer ningún tipo de recortes a las áreas de salud y educación, dice el gremio. Sostiene que la declaratoria de emergencia servirá para que los hospitales cuenten con los medicamentos que necesiten sus pacientes. El desabastecimiento actual de medicamentos e insumo en todas las unidades médicas del ministerio, en especial de las unidades de cuidados intensivos, es el mayor problema y requiere una intervención urgente, asegura. El Colegio de Médicos del Guayas también hizo los siguientes pedidos, y aquí van enumerados. Primero, que todas las autoridades del ministerio y de los hospitales deben ser profesionales en la materia, debidamente certificados. Segundo, se debe priorizar la compra de medicamentos e insumos para todos los hospitales, independientemente del nivel de atención. Tercero, realizar concursos de mérito y oposición para elegir a los mejores profesionales. Cuarto, garantizar la estabilidad laboral del personal médico. Quinto, abrir posgrados en las universidades públicas para mejorar los servicios de salud y evitar la fuga de cerebros. Y finalmente, como sexto punto, considerar la revisión y modificación del servicio de atención integral de salud que no ha dado resultados. Es increíble que haya tenido que pasar algo así para que se unan las voces de los gremios sociales, en este caso de médicos, para exigir algo que ya viene siendo un pedido a voces de toda la ciudadanía, que es la declaración en emergencia del sistema de salud. Es muy lamentable por las familias de estos bebés, sí, apenas con horas de nacidos, que llegaron bien al mundo y que por negligencia, por falta de medicinas, de insumos específicamente, pues hayan tenido que partir. Insisto, o sea, mucho más importante que, digamos, de la declaratoria de emergencia, porque eso es por un periodo, eso no va a ser para siempre, eso es algo que la ciudadanía tiene que entender. Las declaratorias de emergencias no son varitas mágicas, no son panaceas para evitar cualquier mal social, sino son medidas emergentes y que tienen una duración corta, no es para siempre. Creería que mucho más importante es priorizar ciertos medicamentos. Hace unas semanas conversábamos nosotras, Diana, que el Estado ha gastado millones de dólares en lubricantes cuando eso no va a tapar ninguna emergencia real. Tenemos, mira, en este caso terrible de niños que, como dices tú, nacieron bien, los médicos hicieron su trabajo de acuerdo a la buena praxis médica, y sin embargo por falta de medicamentos, por falta de insumos, los niños no pudieron sobrevivir. ¿Y sabes qué es lo que también causa un poco de malestar en la ciudadanía? Es justamente cuál es la posición en este caso del gobierno. El gobernador emitió ya su respectivo pronunciamiento. Así es, indicando que el hospital funciona bien.
El gobernador de Guayas, Humberto Plaza, sorprendió con un mensaje en su red social de X. Ahí el funcionario aseguró que el Hospital Universitario de Guayaquil, en el que murieron 12 bebés, tienen instalaciones impecables, todo limpio y equipos nuevos que funcionan bien. El mensaje está acompañado con 3 fotografías en las que se ve el área de neonatología, 2 enfermeras y una pantalla que hace las veces de monitor. Plaza llegó a esta unidad de salud luego de que el alcalde de Guayaquil, Alquiles Álvarez, aseguró que los recién nacidos murieron porque no hubo cánulas nasales que no cuestan más de $4. Según el gobernador, lo afirmado por este irresponsable sujeto es totalmente falso. Jugar con el dolor ajeno, por otro lado, es una bajeza inexcusable, escribió. Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación y el ministro de Salud, Jimmy Martín, removió a la coordinadora zonal 8, donde funciona el hospital universitario. La tarde del 11 de agosto, Álvarez respondió, lo hizo en la misma red social. Me encantaría estar equivocado sobre los niños fallecidos, pero lamentablemente no es así. Su actitud confirma que es un peón sin carácter, dedicado a defender lo indefendible y a encubrir el desastre que su gobierno ha hecho con el país. Agregó que mientras los hospitales colapsen, los médicos trabajan sin insumos, las madres lloran a sus hijos recién nacidos muertos, ponen bombas en las bahías, vacunan a negocios y casas todos los días y la delincuencia campea en cada rincón. ¿Usted cree que su misión es buscar pleito conmigo como si esto fuera a tapar la podredumbre que su gobierno representa? Por último, le dijo al gobernador que pasará por el cargo como pasaron todos sus antecesores, sin pena y sin gloria, y con el único mérito de ser recordado como otro vasallo más al servicio de un poder ciego y sordo a las necesidades del pueblo. Realmente fuerte las respuestas del alcalde Alquiles Álvarez. Bueno, pero no nos sorprende tanto porque es básicamente su estilo, pero honestamente en parte le doy la razón. Ya es una irresponsabilidad bastante grande la que ha hecho tanto el ministro de Salud Pública como los coordinadores zonales. Son cuestiones que no pueden pasar. O sea, 12 bebés muertos por cánulas, Diana, es terrible realmente, teniendo ya capital humano, teniendo a los neonatos nacidos con vidas, con signos vitales. Es realmente preocupante lo que sucede en el sector salud de nuestro país. Y bueno, con esta lamentable noticia nos vamos al primer corte y regresamos con más información aquí en Voces y Opiniones. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita. Entérate de lo último en noticias. Participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com.
Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. Donde suena lo que te gusta. ¡Oh, sí! La 96.9, la radio que te mueve. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos, ¿qué tal? 8 horas con 7 minutos y estamos de nuevo en Voces y Opiniones, por supuesto, con más información a través de la 96.9 FM. Muchas gracias a quienes están conectados a través de Facebook y de YouTube en @ la 96.9 FM. Un abrazo especial a todos ustedes y también a quienes nos siguen a través del dial. Para continuar con información, antes de dar paso a nuestra entrevista, queremos comentarle cuáles son los nuevos precios de la gasolina desde este 12 de agosto de 2025. Las gasolinas, otra vez, amiga. Vamos a ver qué ha pasado. Las gasolinas en Ecuador cambian de precio siempre cada 12 de mes. Y los nuevos precios deberán mantenerse hasta el 11 de septiembre. Según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, CAMDDP, las gasolinas de bajo octanaje Extra y Ecopaís costarán 2,751 por galón, lo que representa un alza de 12 centavos con relación al precio que tuvieron los últimos 30 días. En Ecuador rige un sistema de bandas de precios para las gasolinas de bajo octanaje desde julio de 2024, con el fin de reducir el gasto estatal en subsidios a estos combustibles. El sistema de bandas consiste en que el precio de las gasolinas varíe cada mes, tomando como referencia el comportamiento de los precios internacionales de petróleo, pero con topes tanto para alzas como para reducciones de precios. El tope máximo mensual que puede subir el precio de la gasolina es 5% y el máximo que puede bajar es 10% según el sistema implementado por el actual gobierno. Pero, ¿qué pasa con la super? La gasolina super de mejor calidad, por ser de 95 octanos, tendrá un valor de 3,57 centavos, lo que representa un alza de 9 centavos frente a los últimos 30 días, cuando su precio fue de 3,48. El precio de ese combustible se rige por el libre mercado con base en el precio internacional del crudo. Eso significa que no tiene subsidio. Entonces, para resumir, la gasolina Ecopaís y Extra queda en $2.75, 12 centavos más que el mes pasado, y la super está en 3,57 centavos, es decir, 9 centavos más que hasta lo que llevábamos en el mes de julio. Bueno, terrible para los ecuatorianos porque realmente cada vez se vuelve más imposible vivir. El costo está muy alto aquí en Ecuador, Dios mío, estamos casi a los mismos costos que otros países de otras latitudes, pero bueno, a poner la actitud como todos los días. Y así también, para empezar a la entrevista, tenemos la semana pasada, o hace un par de semanas, si no mal recuerdo, el presidente Daniel Noboa nos sorprendió a todos con las últimas 9 preguntas para la nueva consulta popular. Entre las preguntas se incluía, en la pregunta 6 específicamente, la siguiente: ¿está usted de acuerdo con que los jueces de Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Recordemos lo que mencionábamos en el segmento pasado, que actualmente el artículo 431 de la Constitución no permite que los miembros de la Corte Constitucional sean objetos de juicios políticos. Ellos tienen otros mecanismos para ser controlados y regulados. Sin embargo, este cambio podría ser problemático porque podría comprometer también la actividad jurisdiccional de estos
jueces. Para esto tenemos también a un entrevistado que me confirmas, Johnny, si es que ya está conectado, por favor. Todavía no está conectado nuestro invitado, pero se trata del doctor Jorge Alviar, ex magistrado del Tribunal Constitucional, que nos va a conversar, a explicar sobre la posibilidad de que los miembros de la Corte Constitucional puedan ser sometidos a juicio político. También recordemos que justamente hoy, no sé si a esta hora ya se encuentra la marcha en contra de la Corte Constitucional en las afueras de la sala, ¿no? Eso también es una actividad preocupante. De verdad que hay que ver cómo va la convocatoria, porque de hecho la semana que pasada, que fue la convocatoria para el respaldo de la Corte Constitucional, tengo entendido que fue mucha gente, que gente sí se unió a esta lucha, ¿no? A las 11 horas está convocada la marcha. Este día, este 12 de agosto, el punto de concentración será en el conocido Puente del Guambra, ubicado sobre las avenidas 10 de agosto y Patria. El punto de llegada es la sede de la Corte Constitucional, ubicada sobre las calles José Tamayo, E10 25 y Lizardo García, al norte de Quito. En una entrevista, en este caso Rovira señaló que la marcha es el ejercicio del derecho del presidente, de los ciudadanos, a expresarse abiertamente. Y bueno, también para entrar un poco en contexto respecto a lo que se plantea, es que, bueno, la Corte Constitucional no está sujeta a controles políticos ni a juicio político. Este tipo de procesos solo aplica a quienes ejercen la rectoría de políticas públicas, por ejemplo, ministros, superintendentes, entre otros, pero no los jueces constitucionales. La Corte está sujeta a otros mecanismos de evaluación, como la Comisión Calificadora, encargada de su designación y evaluación de gestión. También pueden enfrentar responsabilidad penal a ser juzgados por la Corte Nacional de Justicia en caso de cometer delitos. La propia Corte ha declarado que las medidas cautelares no aplican en procesos de juicio político, ya que estos deben resolverse en el ámbito político-legislativo, no a través del sistema judicial. Ahora, el artículo 431 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que el juicio político no procede contra la Corte Constitucional y solo corresponde a la Asamblea iniciar ese procedimiento contra funcionarios con rectoría en políticas públicas. La Corte actúa como órgano jurisdiccional especializado, por lo que no puede ser objeto de control político. Someterla a juicio político implicaría ir en contra del principio de separación de poderes. Eso es lo que hasta ahora tenemos dentro del ámbito legal, sí, pero podría cambiar. Justamente hace 50 minutos, la avenida Patria en Quito amanece con pancartas que muestran los rostros de los jueces de Corte Constitucional. El presidente Daniel Noboa y buena parte de su gabinete marcharán a las 11 a.m. en rechazo a las decisiones. No sé si, Johnny, podrías buscarte ahí la pancarta de los rostros de los jueces de la Corte Constitucional. Me parece a mí, Diana, que eso ya está escalando mucho. Estamos básicamente entrando en una narrativa en el que el enemigo hoy en día ya no es Rafael Correa. Ahora se ha convertido en la Corte Constitucional como el nuevo enemigo del actual gobierno de Daniel Noboa. Y esto simplemente responde a tal vez una negativa, y no en todo, sino parcialmente, a la suspensión de varios artículos de estas nuevas leyes promulgadas por el Ejecutivo. Pero me parece que de alguna manera la Corte Constitucional solo está haciendo su trabajo, ¿no? Si considera que ciertos artículos de estas nuevas 3 leyes no armonizan con la Constitución, tienen que ser suspendidas. Además que recordemos que existen varias demandas de inconstitucionalidad que tienen que ser procesadas, tienen que ser revisadas por los magistrados de la Corte. Así es. Sí. Y ahora tenemos también un minuto a minuto de lo que está ocurriendo actualmente en Quito. Recordemos que a las 11 horas está prevista la concentración, pero desde las 7:30 ya los manifestantes empezaron a llegar a la concentración. Algunos están en el Ejido. Ciudadanos llevan banderas tricolores que se ofrecen de forma gratuita por altoparlante, mientras que personal de protección civil de la Secretaría
Secretaría Nacional de Riesgos se dirige hacia el centro de la capital. En la intersección de la avenida 6 de diciembre y Patria colocaron una pancarta gigante en contra de los jueces de la Corte Constitucional, lo que acaba de decir Francia, eso específicamente en esta zona. Ahora, también, ¿qué está pasando? Por la avenida Velasco Ibarra, desde la madrugada del 12 de agosto, decenas de buses con simpatizantes del presidente Daniel Noboa llegaron a Quito para participar de la marcha hacia la Corte Constitucional. Los buses llegaron desde diferentes provincias, según constató el medio Primicias. La llegada masiva provocó congestión vehicular en la zona oriental de Quito. Además, un centenar de militares resguarda el edificio de la Corte Constitucional, que no tuvo vallas metálicas como en protestas anteriores, ¿no? Esto es lo que sabemos acerca de la marcha contra la Corte Constitucional que lidera el gobierno de Daniel Noboa este martes 12 de agosto de 2025, como respuesta al control del organismo a 3 leyes impulsadas por el Ejecutivo que fueron aprobadas recientemente en la Asamblea Nacional. Ahí tenemos en imágenes la valla publicitaria que está expuesta en una de las calles más importantes de Quito, donde se indique que la Corte suspendió artículos claves para la seguridad de todos los ecuatorianos. El resultado, 37 muertes violentas registradas desde el 4 de agosto del 2025. Es una valla bastante fuerte y bastante contrarias a la Corte Constitucional. Y te digo, Diana, a mí me extraña bastante esto, porque de hecho, si somos cuidadosos con la historia, la Corte Constitucional, que hoy está siendo básicamente el blanco de varias críticas por parte del Ejecutivo, fue la misma Corte Constitucional que avaló varias cuestiones que eran problemáticas para todos los ecuatorianos. Y me estoy refiriendo a la prohibición de la foto al voto secreto. No sé si recuerdas, esa disposición la avaló la Corte Constitucional, así como avaló también que el presidente Daniel Noboa pueda ser candidato y a la vez presidente de la República, cuestión que no se había visto. En todo caso, sí me da un mal sabor de boca de que la Corte Constitucional, que avaló varias de las actitudes y de las iniciativas que tuvo el actual presidente Daniel Noboa, ahora sea el blanco de críticas por parte del presidente Daniel Noboa. ¿No te parece que esto es problemático? A mí me daría miedo también ser amigo o enemigo del presidente de la República. Claro, porque aquí en base a lo que comentas, ¿no? El mensaje prácticamente es: cuando hay algo a mi favor, al favor de mi gobierno, pues está todo bien. Cuando hay algo en contra, entonces hay que marchar. Pero ya el presidente Daniel Noboa también llamó a la ciudadanía a marchar de forma pacífica. Hay que también tener en cuenta esto. Se espera en las próximas horas una marcha pacífica hacia la sede de la Corte Constitucional en Quito. Y como ya habíamos comentado hace breves momentos, pues han llegado también personas de diferentes provincias. No solamente son quiteños los que estarán caminando hacia la Corte Constitucional, sino también son ciudadanos de otras provincias que ya han llegado en diferentes buses. Y bueno, hay que seguir actualizando estas novedades hasta el final de la emisión de Voces y Opiniones. También les tendremos novedades. Por ahora, que esto también vamos a conversar el día jueves, Dianita? Definitivamente sí. O para el día jueves tendremos otra marcha de otra cosa, porque eso no me sorprendería aquí en nuestro país. De verdad que sí. Hay que ver qué pasa en las próximas horas. Esperemos, yo en realidad espero de todo corazón que esto se convierta en una marcha pacífica, en ahí donde le ejerzan su derecho Johnny para ver si lo pone a la libre protesta. Así es, para ver si lo pone, porque ya de hecho existen ya movimientos y manifestaciones y ya está expuesto el cartel en contra de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Me avisas, Johnny, si lo puedes publicar o no lo puedes publicar? En esta misma índole les contamos que el correísmo dice que fiscalizará que no se use dinero público en la marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional. El movimiento Revolución Ciudadana aseguró que realizará todas las acciones de fiscalización para evitar que se usen recursos públicos en la marcha que encabezará el presidente nacional, el presidente Daniel Noboa, hacia la Corte Constitucional, después de que la Corte suspendió provisionalmente varios artículos de leyes promovidas por él.
Con un historial de uso de recursos públicos en beneficio del partido de gobierno, desde la bancada ciudadana anunciamos que ejerceremos todas las acciones de fiscalización para impedir que se destinen los bienes de los ecuatorianos a alimentar egos personales, dijo el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa en un comunicado. El correísmo señaló que la movilización popular, la toma de las calles y la defensa de la democracia y los derechos siempre han nacido de las causas justas, pero que ninguna de esas razones inspira la convocatoria hecha por el presidente Daniel Noboa. El mandatario anunció el pasado miércoles que encabezará la protesta pacífica hacia la Corte, ya que no podían permitir que 9 personas entronadas, así los llamó a los jueces, en referencia a los jueces constitucionales, les tiren abajo las leyes que pueden dar seguridad a la ciudadanía. Un mensaje que repitió en cada una de las apariciones públicas que hizo durante la semana. Sus principales ministros, como el del Interior, John Reinberg, de Defensa, Giancarlo Lofredo, y la de Gobierno, Zaida Rovira, también han criticado a los jueces del Tribunal Constitucional, denominándolos incluso como enemigos de la ciudadanía. Y lo más curioso es que se los están catalogando como enemigos del Ejecutivo por hacer su trabajo, primero que nada, y como que estas leyes ya fueran una medida eficaz contra la inseguridad y contra todos los problemas que estamos sufriendo los ecuatorianos. Aquí justamente en imágenes tenemos ya la manifestación. Nos hemos movido un poco más hacia el occidente de la ciudad, exactamente en el cruce entre las avenidas Patria y 6 de diciembre, donde se empieza a concentrar ya gran parte de los simpatizantes del gobierno que marcharán a partir de las 11 de la mañana desde el puente del Guambra hasta la Corte Constitucional. Un hecho llamativo precisamente es que en esta intersección importante de la ciudad hay una lona en donde se exponen a los rostros de los jueces, de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Hasta este lugar han llegado simpatizantes que comienzan a cantar consignas a favor del presidente de la República y en contra de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Como ustedes pueden ver en imágenes, cientos, decenas de personas ya empiezan a caminar desde donde les dejaron los buses en el Coliseo Rumiñahui hasta el puente del Guambra. Todo este sector básicamente ya está cerrado al tránsito vehicular y es peatonal, se ha convertido en calles peatonales. Les reiteramos que tengan previsión para estas vías importantes de la ciudad para que puedan llegar a tiempo a sus lugares de trabajo. Esas fueron, digamos que algunas de las apreciaciones que se han hecho hace pocos minutos en Quito. Esto es un reporte tomado del medio digital Primicias, en donde vemos pues que hacían la transmisión en vivo de la convocatoria. A las espaldas se ve justamente una pancarta enorme en donde exponen a los rostros, fotos de los jueces, en donde señala que nos están robando la paz. Eso es lo que dice la pancarta. Estos son los jueces que nos están robando la paz y están sus respectivas fotos. Esa es un claro mensaje del gobierno en cuanto a lo que quiere manifestar ahora en esta marcha. Así es, mal momento para ser juez de la Corte Constitucional, definitivamente. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esta manifestación. Recordemos que oficialmente se ha publicado que es a las 11 de la mañana, sin embargo, vemos que mucho más temprano se han hecho varias movilizaciones para esta manifestación pacífica, hay que mencionarlo, ¿no? Pacífica. Y bueno, en medio de esto, pues antes de cerrar el bloque y obviamente seguir con más actualización de lo que será la marcha pacífica, les queremos contar algo de noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció haber prolongado 90 días la tregua arancelaria con China, horas antes de que expirara. Para incentivar el combate al tráfico de fentanilo, Trump aplicó a los productos chinos un arancel del 10%, además del existente antes del 1 de enero. Añadió un 20% por los llamados aranceles recíprocos a principios de abril. Sin embargo, ante las represalias de China, las dos potencias mundiales entraron en una escalada que llevó a subir aranceles hasta el 125%. Aquí era
¿quién me pone más arancel? Para los productos estadounidenses y al 145% para los chinos, antes de llegar a un acuerdo en mayo. En Ginebra para volver al 10% para uno y al 30% para otro respectivamente. Acá tenemos la competencia de las marchas, allá tienen las competencias de los aranceles, por lo que veo. Sí, pero bueno, en un momento llegaron a su pico, pero ya vemos que en teoría se ha normalizado un poco, que igual es alto, un 30% de una parte y bueno, un 10% de la otra. En todo caso, esto es algo que se va a seguir revisando. Por otra parte, la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, que atendió al senador colombiano Miguel Uribe Turbay desde que hace más de 2 meses fue víctima de un atentado, calificó de triste desenlace la muerte del también precandidato presidencial ocurrida el día de ayer, el 11 de agosto. El deceso de Uribe Turbay, quien era opositor al presidente Gustavo Petro, ocurrió exactamente a la 1:56 de la madrugada, hora local de Bogotá, la cual es la misma de Ecuador. Tras la confirmación de la muerte, la clínica emitió un breve reporte médico. Cerca de las 6:30 de este lunes, 3 directores médicos de la clínica emitieron el último reporte del estado de salud de Uribe, confirmando su fallecimiento. Uribe Turbay, de 39 años, senador del partido de derecha Centro Democrático, fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas desde el ataque en Bogotá el pasado 7 de junio. Recibió 2 disparos en la cabeza y uno en plena pierna, cuando daba un mitin político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El pasado fin de semana, la clínica informó que su estado de salud había empeorado debido a una hemorragia en el sistema nervioso central que obligó a realizar nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, señaló el parte médico sobre Uribe Turbay, cuyo grave estado de salud mantuvo en vilo a Colombia durante 64 días. Y las respuestas, obviamente, de la ciudadanía colombiana fue de rechazo justamente a lo que había sucedido, sobre todo porque dicen que no fue una muerte, fue obviamente un asesinato. Lo que ocurrió, estuvo más de 2 meses este candidato en cuidados intensivos, batallando por su vida, pero finalmente el día de ayer ya partió. Esperemos que esto no quede impune y que se pueda hallar a los autores intelectuales. Así es, la verdad es que es una pena, ¿no? En América Latina estamos sufriendo varios atentados a candidatos presidenciales. Hace años, ni tantos años, hace poco tiempo tuvimos a Fernando Villavicencio y hoy en Colombia tenemos el mismo caso. Y para ya finalizar el programa, debemos recordar que esta madrugada hubo temblor en Sangolquí y Quito. ¿Tú sentiste algún temblor? No, bueno, estamos acá, no sé si se habrá sentido también dicen en Guayas. Algunos, lo estuve revisando en redes sociales y dicen que algunos que acá también se sintió en Guayaquil. Un temblor se sintió en Quito y los valles de Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos, la madrugada del 12 de agosto del 2025, exactamente a las 2:17 de la madrugada. El Instituto Geofísico detalló que el epicentro del sismo se ubicó cerca de Sangolquí, en la provincia de Pichincha, a una profundidad de 3 kilómetros. Agregó que la magnitud del sismo despertó a algunos ciudadanos fue de 3.3 grados. En redes sociales, las personas dijeron que el sismo se sintió en sectores como La Magdalena, Concoto y Tumbaco. Algunos ciudadanos indicaron que el sismo se sintió fuerte en sectores como el Valle de los Chillos y Alangací. Hasta las 7 de este martes, la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador no ha reportado daños a causa del temblor. Gracias a Dios. Y bueno, con esta noticia vamos despidiendo el programa. Nos veremos mañana por la 96.9 aquí en su programa Voces y Opiniones. Gracias. Nos vemos entonces el miércoles por la 96.9 en su punto de encuentro con la verdad. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día.
Voces y opiniones, el segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Sigue el éxito de Waterworld Circus, circo sobre agua en Guayaquil. 30,000 litros de agua alrededor